El tema que hemos escogido en esta ocasión para compartir con todos vosotros es un tema que creo que nos incumbe a todos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la muerte. Cuando a uno se le muere un ser querido, pues tiene diferentes sensaciones, diferentes sentimientos. A algunos pues nos da rabia, a otros pues, mucha pena, otros miedo. Bueno, de todo este tema vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a hablar de la muerte y si hay esperanza para todos esos seres queridos que han muerto, basado todo ello en la Biblia. Y por eso vamos a contar con un colaborador como es Alfonso Alonso Manzanal, que es el representante de Información Pública de los Testigos de Jehová aquí en Madrid. También nuestra sección de ilusionismo con nuestra compañera Ana Tamariz y con Raúl Escorial, que nos va a acompañar. Todo ello en unos momentos aquí en vuestro programa. Como siempre, ya sabéis, se buscan locos por la cordura. There's a time to live and a time for a man to die. There are places for dead men in the earth and the sky. Don't you venture too far now, 'cause you can't come back from the place where the good guys always dress in black. When you go to the old saloon at the dead South End, gonna find you a man there wants to be your friend. If you dare to deny his wish, you'll be dead by dawn. So give him a drink and a smile. Como hemos dicho en la entrada del programa, hay un enemigo implacable que nos persigue a todos y que, por desgracia, tanto a nosotros como a nuestros seres queridos, pues les alcanza. Estamos hablando de la muerte. La muerte es un tema que hemos decidido tocar en el programa del día de hoy, debido, bueno, pues a que, como acabo de decir hace un momento, a todos nos ha arrebatado algún ser querido. Y cuando nos ocurre esto, pues por inercia uno se pregunta, ¿hay alguna esperanza para ellos? ¿O me tengo que conformar con que la muerte se haya llevado a una persona que yo quiero tanto? Bien, como he planteado este tema, el tema de la muerte y si hay esperanza para estos seres queridos que han muerto, para nuestros seres queridos, se me ha ocurrido invitar una vez más pues a nuestro amigo Alfonso Alonso Manzanal, que como sabéis ha estado en otras ocasiones con nosotros y es el representante de Información Pública de los Testigos de Jehová aquí en Madrid. Alfonso Alonso Manzanal, bienvenido una vez más a este programa. Se buscan locos por la cordura. Ahora veremos si es de locos o de cuerdos el tema que vamos a tratar. Muchas gracias y bien hallados. Bueno, pues gracias a ti una vez más por acompañarnos. También mi compañero, como siempre, don Amadeo Álvarez de Galicia, llegó para prestar apoyo a su mano. ¿No tembló? ¿Qué te parece el tema que hemos escogido hoy? Un tema peliagudo, pero bonito al mismo tiempo, porque hasta ahora, por lo que uno sabe, a todos nos llega. A ver qué hay después. Y además tú has estado en la calle junto a nuestro cámara, a uno de nuestros cámaras, Rodri, hablando, preguntando a las personas. Luego veremos esas opiniones también. Don Mariano Conde. Buenas noches. Vaya fregados que le meto, don Mariano. No, un tema de repente profundo hablamos de y flamenco, de repente sí, hablamos de no sé qué, de repente. La muerte es así, ahí está. Bien, pues yo creo que lo que podemos hacer para comenzar, igual que la otra vez, Alfonso, si te parece bien, es comenzar, valga la redundancia, con un vídeo que hemos escogido, en el que se habla de una de las 9 resurrecciones, creo que se mencionan en la Biblia, ¿no? Correcto. Una muy conocida es la de Lázaro, ¿verdad? ¿Te parece bien si lo vemos? Sí, establecería una base para lo que se va a hablar. Bien, pues vamos a ver ese vídeo. Jesús, Jesús. Marta, no esperaba verte aquí. ¿Dónde está María? Me enteré de que venías y me adelanté a ella.
Marta, que tengas paz y que Jehová te consuele por tu profundo dolor. Marta, lamentamos mucho la muerte de tu hermano, nuestro amigo Lázaro. Gracias, Felipe. Gracias a todos. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero sé que Dios te escucha y te dará todo aquello que le pidas. Tu hermano se levantará. Lázaro volverá a vivir. Sé que se levantará. Sé que habrá una resurrección en el último día. Yo soy la resurrección y la vida. El que ejerce fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. ¿Tú lo crees? Señor, si creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, aquel que viene al mundo. Marta, mi hermana, mi Padre Celestial te bendecirá porque tienes fe. ¿Dónde está María? Voy a buscarla. Señor, aquí está mi hermana. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Dónde la habéis puesto? Señor, ven y ve. Lázaro llevaba muerto 4 días. Habían preparado su cuerpo para enterrarlo según las costumbres judías, pero no lo habían embalsamado como hacían los egipcios, así que ya había empezado a descomponerse. Aún así, Marta y María tenían fe en el poder de Jesús. Sabían más allá de toda duda que Jesús era el Mesías. De modo que lo llevaron a la cueva donde habían puesto a Lázaro. La entrada estaba sellada con una gran piedra. Por favor, silencio. Escuchemos lo que va a decir el Señor Jesús. Quitad la piedra. Pero, Señor, ya debe oler mal, porque hace 4 días. ¿No te dije que si creías, verías la gloria de Dios? Padre, te doy gracias porque me has oído. Cierto, yo sé que siempre me oyes. Pero hablé para que la muchedumbre que está de pie aquí crea que tú me enviaste. ¡Lázaro! ¡Sal! ¡Quitadle las vendas! Después de ver este vídeo, si esto fuese así, sería una maravilla, ¿eh? Si fuese de esta manera, ¿no? Bueno, realmente fue. Realmente lo que fue. hemos visto realmente ocurrió.
y hay testimonio y es un hecho histórico. Bien, antes de meternos un poco más a fondo con este tema, Alfonso, para vosotros los testigos de Jehová, ¿qué es la muerte? ¿Podemos decir que para los testigos de Jehová la muerte es el fin ya de todo o cómo es esto? Bueno, los testigos de Jehová, como todas las personas, reconocen pues que la muerte persigue desde que existe la vida en la tierra al ser humano de modo implacable, y entonces eso produce pensamientos y desasosiego e incluso atenaza a la gente, ¿no? El temor a la muerte. Hay una poesía que dedicó Jorge Manrique, un poeta castellano del siglo XV, en las coplas que compuso precisamente porque había muerto su padre, y es un esbozo de una parte de una de las poesías, pero que contiene ese sentimiento. Yo al leerlo ahora no voy a imprimir, y lo lamento, el sentimiento que quizá el autor quería, pero viene a decir lo que es normal para la mayoría de las personas. Dice así en parte: recuerde el alma dormida, avive el sexo y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Bueno, es en esencia un poco el sentimiento que rodea a las personas con respecto a lo que es la vida. Y este es un sentir general en la humanidad, es la realidad cotidiana. No concuerda con lo que enseñan las religiones del mundo, que sin duda nos dicen que te mueres, te vas para arriba, para abajo, pero eso no es real. Las personas, cuando alguien fallece, tiene el convencimiento personal con sentido común de que se ha perdido una vida. Claro, esto es un tema muy importante. Si con el reino dijimos que afectaba a 2.000 millones de personas, tenemos que decir que esto afecta a la humanidad entera, los más de 8 millones que haya, porque todos tenemos como enemigo la muerte y nos alcanza. De modo que esclarecer qué es la muerte, y como hemos dicho, si es el fin de todo, va a ser de gran ayuda. Vamos a esbozar, porque es un tema pues que tiene esta característica tan sensible, vamos a esbozar, construir este debate o en fin, disertación o programa o como queréis llamarlo, sobre la base de 4 preguntas. ¿Qué es la muerte? ¿Se propuso Dios que se muriera desde el principio? Entonces, ¿por qué razón morimos? ¿Hay vida después de la muerte? Tratando de darle esta columna vertebral, pues vamos a tratar ahora de que con los comentarios y con la ayuda del equipo pues podamos desarrollar estas incógnitas para beneficio de la audiencia y también para nosotros, puesto que a todos nos afecta. Será como la ayuda que compone el programa, pues que la muerte ahora ya contestando a la pregunta, dice en sentido común la pérdida de un ser querido. No dice el traslado o la transferencia. Vosotros habéis notado que nunca, cuando hay un fallecimiento, ni en el cementerio, ni tampoco cuando se hace el funeral, alguien diga, pues mira, es que se ha transferido. Todo el mundo llora como que ha perdido a alguien. Esta es la realidad. Y eso concuerda con lo que dice la Biblia. De hecho, si hay un accidente y van 4 ocupantes, se suele decir en el accidente, uno ha perdido la vida. No dice que se ha mudado o ha ido a otro sitio. Eso no está en el sentido común, eso no está en el sentir verdadero de las personas. Simplemente cuando alguien muere, se ha perdido ese ser, se ha perdido la vida. Dios le dijo a Adán en Génesis 2:16 la razón del por qué muere el hombre. Y esta noche va a ser muy interesante oírlo, y mucho más interesante será si podemos realmente dar pasos. La razón, perdónate corte, por la que muere el hombre. Vamos a hablar también hoy de eso. Que eso es importante, claro. Claro. Por ejemplo, Dios le dijo a Adán que de todo árbol, porque todo arranca aquí, la muerte arranca con esto, y esto va a contestar la pregunta primera, la de si tenía pensado Dios que se muriera desde el principio. Vamos a analizarlo. En Génesis 2:16, Jehová le dijo al hombre en el jardín de Edén que podía comer de todos los árboles, podía comer hasta quedar satisfecho. Pero luego en el versículo siguiente dice, pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, no debes comer de él, porque el día en que comas, positivamente morirás. Aquí hay una enseñanza fundamental, y es que Dios entonces, entendemos, no tenía previsto que el hombre muriera. Claro, porque para que avisa, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Adán no hubiera comido? Es decir, hubiera obedecido. Por esa premisa, ¿el conocimiento lleva a la muerte?
¿El conocimiento lleva a la muerte? El árbol del conocimiento. No, el árbol en sí ni el conocimiento lleva a la muerte, sino el desobedecer lleva a la muerte. El conocimiento yo lo puedo ilustrar de la siguiente manera. Tú tienes un chalet grande y le dices a tu hijo, porque te vas a ir 3 meses, y le dices a tu hijo, mira, los arcones que hay aquí, todo lo que hay, el alimento, la bebida, disfrútalo, hijo, haz lo que quieras, todo es tuyo. Pero ven conmigo, y le llevas a una nevera y allí hay una caja roja. Y le dices, mira, tú y tus amigos y tu familia no comer de aquí, porque el día que comieres de esta caja roja te mueres. ¿Es claro? ¿Está claro el asunto? Sí, ¿no? Una advertencia. Entonces ahora, comer de esa caja no tiene que ver tanto con si el conocimiento, hombre, todo lo contrario, no tendría el accidente de comer sin querer, sino que el conocimiento le salvaguarda. Y estaba avisado. Estaba explicado y entonces no tenía por qué ocurrir. Pues esto es lo que le dijo Dios a Adán. Le dio de todo. Todo el jardín de Edén era para él, incluso el dominio sobre los animales. O sea que la flora y la fauna estaba bajo su control. Pero claro, le dijo, esto no lo puedes comer, porque el día en que comas, morirás. Bueno, pues ahora cuando llegó el momento, es decir, cuando se puso a prueba por primera vez lo que haría esta pareja, pues todos conocen la historia, ¿no? Alguien habló a Eva y Eva pues realmente habló con su marido y entonces en Génesis 3, 17 y 19 se da la siguiente escena. Dios dijo a Adán, o sea, porque comieron, Dios dijo a Adán, porque te pusiste a comer respecto del árbol del cual te dije o di mandato, no debes comer de él, con el sudor de tu rostro comerás hasta que vuelvas al polvo, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Y ahora, fijaros que estamos hablando de la Biblia, la religión, pero resulta que todos concordamos que esa es la realidad de lo que sucede. Somos del polvo y cuando se nos muere un ser querido, ¿dónde va? Al polvo. Y nadie tiene la verdadera idea con sentido común de que el muerto se ha ido a ningún sitio. Pero en todo caso, ¿morimos de viejos? ¿Perdón? ¿Morimos de viejos? Bueno, eso parece que es la conclusión razonable, pero habíamos dicho que realmente no estaba previsto en el plan de Dios que se muriera. No estaba. Es la desobediencia la que trajo el pecado. Por eso vamos a poder encontrar, si queréis, la base. Esta pregunta de lo de viejo es muy, muy interesante, Mariano. Hay 3 detalles que demuestran que la ciencia moderna, cuando hizo Dios al hombre, era para que no muriera. O sea que si Adán llega a hacer caso, ser obediente y amoroso y respetuoso con su padre, pues no hubiera muerto y hubiéramos tenido vida eterna. Y tú dices, pero se moriría de viejo. Es que parece razonable lo que acabas de decir. Pero fíjate, no ocurriría. Y os voy a decir por qué. 3 detalles. Cuando Dios creó al hombre, en primer lugar, lo creó con la capacidad de renovar sus células en un periodo de 7 años, todas las células. Bueno, más o menos, no vamos a establecer una regla, pero en un periodo de 7 a 10 años, las células que tenemos en el cuerpo se renovan. Es decir, que un niño recién nacido, cuando tiene 7 años, pues ha renovado todas sus células. Cuando el de 7 cumple 14, ha renovado todas sus células. Y así 21, y así eternamente. Si ese proceso continuara. Pero debido a lo que hicieron Adán y Eva, ese proceso se interrumpe. Pero nos podemos imaginar que el cuerpo está preparado para vivir para siempre. Una persona que viviera 1500 años y le preguntaras, oye, ¿tu corazón qué antigüedad tiene? ¿Qué edad tiene? Pues tú tenías que decir, pues habrá renovado en los últimos 7 años. Oye, y una cosa que me atrae, ¿cuántos años hace de lo de Adán y Eva? Más o menos. De lo de Adán y Eva, unos 6.000 años. Unos 6.000 años. Y digo yo, que estamos hablando de la muerte. Y han cometido ese error y por eso nos morimos, ¿no? Y en 6.000 años no ha tenido tiempo alguien que sea muy poderoso a cambiar eso. En eso estamos. Pero ya van 6.000 años. Claro. En eso... Yo, perdonad un momento para centrar el tema más, porque ha dicho algo Alfonso Alonso. Ahora si lo ve bien, contestamos la pregunta también de Amadeo un poquito más adelante, pero sí me gustaría, has dicho que había 2 o 3 cosas que la ciencia, demuestran que el hombre puede vivir para siempre. Esto es. Y que la ciencia... Pero guardamos la pregunta de él porque es sin duda
bueno, que es apropiada. Sí. Pero el segundo asunto es que el cuerpo se repara a sí mismo, ¿lo habéis notado? Claro. O sea, uno se hace una herida, se rompe un hueso, pero no entra ningún mecánico ahí, el cuerpo mismo se repara. Es curioso que la capacidad que nos ha dado Dios con una tecnología que es divina, claro, viene de Dios. Por ejemplo, si te haces una herida o te rompes el cristalino, el cuerpo lo repara, pero no pone piel del brazo o un cacho de hueso o pelo, pone cristalino. ¿De dónde lo saca? ¿Cómo lo arregla? O sea, este es un elemento más que, además de renovarse las células, resulta que el cuerpo está preparado para repararse. Lo hace estando en estado imperfecto como ahora y deteriorados. Imaginaros una persona perfecta. Entonces, garantizada, podría vivir para siempre, porque cualquier cosa que se rompiera accidentalmente podría ser reparada. De hecho, es muy interesante esto porque el cuerpo se repara y no necesita que nadie le ayude. El eslogan que usan ahí dentro es: duerme, que nosotros reparamos. Yo le estoy notando a Amadeo Álvarez una cara de incredulidad total. Hombre, pero no es verdad esto. Pero hay sí, pero hasta cierto punto, porque yo sí es verdad que una herida pequeña te cura. No, pequeña no, es grande. Pero tendrás que, entonces no existirían los médicos, o si te cortas una mano, una pierna, rompes un hueso, algo tendrá que ayudarte también. No, tú eso tienes razón. O sea, no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que en un estado perfecto tú puedes tener un accidente, pero esto no es una enfermedad, ni algo que acabe contigo. Ni siquiera en lo que supone en nosotros la imperfección, que ya estamos enfermos. Sí, ya estamos. Por imperfectos, pues tenemos un montón de cosas que afloran o no afloran. Estamos hablando que Dios hizo una criatura y lo que estamos tratando de probar, y se demuestra, es que puede vivir para siempre. Si fuéramos perfectos, ¿no hubiera pasado eso? Bueno, ese potencial lo tenemos aún siendo imperfectos. Yo, rebobinando, volviendo a lo del árbol, veo como que el poder del morbo es el que llevó al fallo. ¿El poder del morbo, es decir, lo prohibido. Te prohíben: no hagas esto, no cojas esto. La fruta prohibida la más apetecida. Y el ser humano lo hizo. La frase que tú querías. ¿No? Es más o menos... O sea, realmente... No, pero es que... verás, Mariano, esto que dices es verdad desde el punto de vista nuestro. Me refiero de personas... Claro, visto desde hoy. De personas imperfectas. Efectivamente, desde hoy. Nosotros estamos más proclive por lo malo que por lo bueno. O sea, es mucho más fácil hacer lo que está mal que lo que está bien. Pero no era el caso de Adán. Él era perfecto, era inteligente, era una criatura de Dios hecha por él, pues semejante a Jesús, un hijo de Dios hecho por él. Y ahora él, lo que iba a contrapelo era hacer lo que era malo. Pero es interesante que cuando le dijo que no comiera del árbol, ¿supo bien lo que ocurría? Claro que sí, porque él se lo dijo inmediatamente a Eva. De hecho, el diablo, cuando a Eva le hace notar que, oye, ¿no os dejan comer de esto? Ya queriendo darle una píldora así para liarla, pues entonces ella dijo: no, podemos comer de todo, solo de del conociendo lo bueno, no podemos comer. Pero añadió algo que Dios no le dijo a Adán, o no está escrito, quizás sí se lo dijo. Añadió: no debemos tocarlo. O sea, eso demostraba que notaban, sabían, conocían que la vida estaba en juego. Un segundito, porque me están haciendo señas. Tenemos que ir a un corte publicitario, y seguimos con este tema súper interesante, ¿vale? Vale. Venga.
Alfonso Alonso. A mí me gustaría mucho, porque me resulta muy curioso lo que estás comentando de la ciencia. Has mencionado que había 3 puntos, ¿no? Y creo que falta uno más, ¿no? ¿Hay un punto más? Sí, el otro punto que demuestra que Dios hizo al hombre para vivir para siempre es nuestro cerebro. O sea, se dice que usamos el 7% o el 10% de nuestra capacidad, una persona muy inteligente. O sea, los más listos usan un 7 o un 10%. La pregunta es, ¿cómo ha podido ser que la ciega necesidad física de la evolución hubiera podido poner el 90% más de lo que no necesito cuando yo con el 10% pues estoy muy a distancia de los animales? O sea, soy una persona sabia, ¿no? Pero en cambio saben que solo usamos esa medida. La cuestión es, ¿cómo pudo la evolución darnos por ciega necesidad física? La necesidad no se produce. Luego ahí hubo un fallo de cálculo en eso. No, es que Dios nos ha hecho con la capacidad en un cerebro para la capacidad para vivir una eternidad. De modo que eso prueba que las células se renovan, que el cuerpo se repara, que tenemos un cerebro para vivir toda la eternidad. Entonces, Dios nos preparó para vivir para siempre. Si no es de viejos, ¿por qué morimos? Bueno, de viejos, eso es lo que hemos explicado, por culpa del pecado. Ahora, si queréis, lo leemos en la Biblia. Puesto que dijimos que en la introducción que sería la Biblia la que podría enseñarnos, porque esto, si es un profano, no es que respetamos lo que dice la Biblia. En la primera carta a los Corintios 15:56 dice, y esta es la enseñanza más importante que podemos dar esta noche a todos, a toda la humanidad: el aguijón que produce muerte, dice el apóstol Pablo, que en la cristiandad se le llama San Pablo, él dice, el aguijón que produce muerte es el pecado. Y ya sé que no se estila, como dice la canción, hablar del pecado, porque eso parece que, de pecado. Pero es que es lo que ocurrió. Adán y Eva pecaron y nos trajeron la muerte. Y Pablo reconoce en la Biblia que el aguijón que produce la muerte es el pecado. Adán perdió la vida porque se rebeló contra su creador. Y claro, es muy importante porque fijaros si hubiera alguien capaz de quitar el pecado. Ahora mismo podríamos estar entendiendo el verdadero significado de la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no ha venido para que se nos perdonen los pecados. Jesús vino para quitar el pecado. Y si se quita el pecado, entonces ya no tendríamos que morir, porque es el pecado el que produce la muerte. Así lo afirma la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios 15:45. Fijaros lo que dice. Así también está escrito, el primer hombre Adán llegó a ser alma viviente. El último Adán, refiriéndose a Jesús, llegó a ser un espíritu dador de vida. Es decir, que en Adán morimos, pero la Biblia dice que en Cristo podemos vivir. Entonces, Alfonso, perdona un momentito que te corte. Resumiendo, para que la gente que nos está viendo tenga una idea bastante clara del asunto. Acabas de mencionar que cuando una persona muere, muere por algo que es el pecado. O sea, el pecado arrastra consigo la muerte, ¿no? ¿Se podría comparar a qué? ¿Qué se te ocurre? ¿Una enfermedad hereditaria, algo así, o cómo? No, tú cometes un pecado, violas una ley y contiene un mandato sobrevenido que si lo cometes, mueres, nadie te castiga. Digo, nadie te castiga después porque te mira a los ojos y te dice, a ver, ¿qué hago con él? Por ejemplo, en el caso de Adán, ha comido y ahora ¿qué hago con él? No, le dijo la caja roja. Le dijo, hombre, no comas, pero vamos porque si comes, ¿sí? Morirás. Pero toda esta historia... La consecuencia viene sobrevenida. Pero toda esta historia, todo este sufrimiento por coger una fruta... Bueno, eso es lo que aparentemente parece. Porque claro, cuando uno lee la Biblia y dice no, que no tenían que coger esa fruta, ni siquiera tocarla, acabas de decir. Eva, sí, llegó a esa conclusión de que ni siquiera tocarla. Pues esto me recuerda, si queréis, podemos pensar en el Titanic, una tragedia terrible, ¿no? La del barco Titanic. Sí. No solo costó, imaginaros en forma material lo que... Bueno, el barco ni siquiera hizo el primer viaje, estaba inaugurándose. Murieron más de 1.500 personas. Y simplificar mucho el tema es decir, ¿y eso fue porque no hicieron caso a una advertencia? ¿Ocurrió todo eso porque no hizo caso a una advertencia? ¿Cómo que se queda la cosa? No, es que pasar por alto esa advertencia tuvo unas consecuencias brutales, trágicas. Pues eso pasó igual con Adán.
Os voy a delinear, porque claro, como habéis propuesto este tema, yo he venido preparado para explicar puntos, ¿no? Por eso quizá se ve localizado lo que quiero decir desde el punto de vista de la Biblia. Fijaros, Jehová ya le avisó la consecuencia, lo que hablábamos. Lo que iba a ocurrirle a Adán y por extensión a sus hijos le venía sobrevenido. Eso no le vino después. Dios dijo que iba a morir, no iba a mentir Dios ahora, ¿no? Y hacerse como el diablo. Le dijo que iba a morir y murió, y esa es la idea. Fue un acto de rebelión, porque Adán y Eva se pusieron de parte del diablo. Cuando el diablo vino a incordiar, pero su padre le había dado todas las cosas. Y ahora viene este desconocido y lo cuestiona y le hacen caso. Además, siendo perfectos, robaron lo que no era suyo. Esto de una fruta, es que esto le dijo, te doy todo, pero este árbol no es tuyo, no te lo doy, no comas de él. De modo que, como veis, fue un agravio serio e importante, una desobediencia, y pensando siempre, que eso nos puede estorbar a comprenderlo, que él era un hombre perfecto, que podía sopesar esas cosas. Y por último, acusaron a Dios de mentiroso, porque Dios dijo moriréis, y el diablo dijo no moriréis, y le creyeron. ¿Cuál fue la consecuencia final? Pues que con su conducta se alejaron del Dios vivo, pero es que el Dios vivo es la fuente de la vida. Y si se alejaron de la fuente de la vida, significa que eligieron morir, porque la vida estaba viviendo de acuerdo con las normas que Jehová nos enseña. Así, claro, la ley universal dice que lo que tienen los padres lo pueden heredar los hijos, ¿no? Él, si hubiera obedecido, Adán y Eva hubiera obedecido, en este caso principalmente el cabeza de familia, pues los hijos hubieran heredado vida eterna si hubiera obedecido, porque él no lo hubiera perdido, lo había tenido y los hijos lo hubieran tenido, pero se rebeló. ¿Qué consiguió? Pues según le dijo Dios mismo, sufrimiento, vejez y muerte. Eso es la consecuencia. Ahora, ¿qué heredarían sus hijos? Es decir, nosotros después de 6.000 años, ¿qué heredarían? Pues lo que tenía el padre. Lo que no tenía no lo podíamos heredar, pero lo que tenía sí. Enfermedad, vejez y muerte. Claro, la pena es que a nosotros nos ha tocado eso. Pero la Biblia lo explica en Romanos de una manera maravillosa. Fijaros lo que dice. En Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado. Así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. Como hemos visto y considerado, la mayor necesidad que tiene la sociedad humana hoy día es que se quite el pecado de la humanidad. Pero Alfonso, planteado de esta forma que tú lo estás planteando, me da a entender a mí, no sé si a vosotros también, Amadeo y Mariano, que no hay ninguna esperanza para los muertos. Entonces, además... No hay vida después de la muerte. No hay nada más, o sea, porque... Y este tema también me gustaría tocarlo, ¿no? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tiene Amadeo? ¿Qué culpa tiene Mariano? ¿Qué culpa tiene toda la humanidad de lo que hicieron Adán y Eva? De hace 6.000 años. No, yo ya lo he explicado. Ninguna. Entonces, ¿qué esperanza? ¿Hay alguna esperanza para los muertos? Dios en su misericordia, pues por eso quiere arreglarlo. Y ha traído nada más y nada menos que a un segundo Adán, que era su propio hijo, a morir la muerte que murió. Pero si queréis, vamos a dejar claro lo que es una confusión en la humanidad. ¿Hay algo después de la muerte? A eso me refiero. Bueno, pues no hay nada después de la muerte. No hay nada. La Biblia es categórica en esto, por eso todo lo que enseñan las religiones y los que hablan y manejan los espíritus y la adivinación y todo esto, fijaros lo que dice la Biblia y decir vosotros mismos si es claro o no. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5 dice, porque los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto, ni tienen ya más salario, porque el recuerdo de ellos se ha olvidado. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice en Eclesiastés 9:5. Y luego el versículo 10 del mismo capítulo 9 dice, todo lo que tu mano haya que hacer, hazlo con tu mismísimo poder, porque no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, el lugar a donde vas. Si las Escrituras son tan radicales... El Seol, ¿sabes lo que es? El Seol es la sepultura común de la humanidad, es decir, donde van los muertos, ya sea al mar, no es una sepultura concreta, sino el Seol en hebreo es el Hades en griego, es la sepultura común donde van todos los muertos. Bueno, pues el lugar donde vas, no hay nada después de la muerte. Y Adán le dijo, polvo eres y al polvo volverá. Entonces, cuando una persona muere,
Claro, lo positivo de esto es que ni sufre ni para bien ni para mal. Entonces pregunto, si la Biblia es, como tú estás diciendo, tan radical, por decirlo de alguna forma, en este sentido, y tan clara en este sentido, porque acabas de leer que no sienten ni padecen los muertos. Exacto. ¿Por qué nos han enseñado tantas veces que si eres bueno te vas al cielo, si eres malo te vas a tostar en un infierno por los siglos de los siglos, y todas estas cosas? Él ha planteado el asunto, hace 6.000 años pasó. Ahora viene alguien y te dice que no moriréis. Es decir, que el que muere no muere, que solo se queda la carne y el alma se va y no sé qué, pero claro, eso es lo que plantearon allí. Dios dijo morirás y vino alguien y dijo no morirás. ¿Qué haremos nosotros ahora? ¿Hacer caso a Dios o al diablo? Porque la historia demuestra de estos 6.000 años que el que tenía razón era Dios, no el diablo, porque Adán y Eva murieron. Y es que es un tema serio, porque como tú mismo lo has planteado, es algo que alcanza a toda la humanidad. Por eso hagamos caso a Dios. Entonces, si nos morimos y se acaba, ¿pero hay alguna esperanza para los muertos? Amigo, esta es otra cosa. Claro, porque si unos dicen que si el alma, que si el otro corre, el otro baja, el otro sube, pues y eso, supuestamente al morir nos morimos. Exacto. Entonces, o sea, eso hay que dejarlo así, claro. Después de la muerte no hay nada. Y además, como hice la introducción, todos estamos en el sentido común de acuerdo. Cuando alguien se muere, se acabó. Se nos ha ido. Eso. No hay ni traslado, ni subida, ni ha mejorado, no. Entonces, esta es la verdad que enseña la Biblia. Ahora, lo que has dicho es muy interesante porque tiene que ver con la esperanza del vídeo que hemos visto. Eso es otra cosa. Es decir, ahora los que han muerto, ¿tienen esperanza de poder volver a vivir? Y la respuesta es que sí. Pero no que los muertos estén por ahí. ¿Dónde están los muertos? Pues están durmiendo la muerte, como hemos dejado claro, en el polvo. Están enterrados y están allí. No sienten, ni padecen, ni están conscientes del tiempo. Simplemente duermen en la muerte. En el tiempo estamos conscientes nosotros. ¿Hay esperanza? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Porque yo solo puedo hablar de la Biblia. Es que yo no soy una persona que sepa nada. Yo lo que sé, lo sé de la Biblia. Entonces dice, Jesús dijo, muy verdaderamente les digo, ahí va, vaya frase, está en Juan 5, 28 y 29. ¿Cómo empieza Jesús? Muy verdaderamente les digo, muy verdaderamente, para que no lo creamos. No se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. Los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida y los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. ¿Hay esperanza para los muertos? Pues aquí Jesús dice que sí. Y dice, no se maravillen. Además de eso, la frase, muy verdaderamente os digo, no se maravillen, porque él entendía que pensar en que los muertos se van a levantar es como para maravillarse. Pero ya les había dicho a sus discípulos y a nosotros también que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Así que pensemos en el malhechor, por ejemplo, ese que murió a su lado. Era un malhechor, un asesino, el que estaba colgado allí cuando murió Jesús. A él le hizo una promesa, porque él se lo pidió. No sé si recordáis que el malhechor le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y ahora Jesús, fijaros lo que le contesta al malhechor. Dice, y él le dijo, verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. O sea, esperanza para los muertos. El muerto fue a la tierra y ahí se quedó, pero Dios promete que mediante Jesús habrá resurrección. Esto es muy hermoso. Es tan hermoso que hasta parece que cueste hablar de ello, pero es que es así. Y fíjate, aquí, para que veáis lo que puede ocurrir con la enseñanza falsa, estas influencias que vienen, información que nos desvían, este texto, algunas personas, algunos grupos lo leen mal. Por ejemplo, en vez de decir, como dijo Jesús, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, algunos leen, cambian la coma y dicen, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro, eso que parece muy poco es una enseñanza como la del diablo, porque claro, quería decir entonces que el ladrón hoy se va con Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero eso es mentira, no es bíblico, porque hoy, ¿dónde estuvo Jesús cuando murió? En la tumba. Y al día siguiente, ¿dónde estuvo Jesús? En la tumba.
Y al día siguiente, el tercer día, en la tumba. ¿Cómo podría decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso? Le dijo, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. O sea, en ese día se lo estaba prometiendo. Pero claro, esto justificaría el que religiones enseñen que mira, aquí dice que cuando te mueres te vas y te vas al cielo y luego a ver qué hacen contigo. No, la Biblia es categóricamente clara que el muerto va al polvo. No sufre, no padece, pero tiene la esperanza de poder volver a vivir mediante la resurrección. Bueno, pues como vemos, Dios hace disponible esta esperanza de la resurrección a toda persona que lo desee, ¿no? Y eso es un Dios de amor. ¿Y eso por qué no lo ha hecho antes? Claro, es lo que yo le preguntaba yo antes, que me he adelantado. ¿Cómo era? ¿Por qué no ha actuado antes? ¿Por qué no ha Dios? actuado antes y lleva 6.000 años sin actuar? ¿Por qué Ese es el resumen de lo que ha preguntado Amadeo antes. Claro, es que me mata la curiosidad. Muy bien. Bueno, pues no ha actuado antes, no podemos apremiar a Dios a que haga con su propósito encima para que haga algo bueno por la humanidad. O sea, ¿por qué no lo ha hecho antes? Bueno, pues Dios lo ha hecho pronto. Os vais a asombrar. Dios hizo los arreglos para que se enmendara este problema en el mismo Edén. O sea, que cuando pecaron Adán y Eva, tal como Dios les recordó la sentencia de lo que había ocurrido, has comido, ya te dije que morirías, acto seguido dijo que Él haría que dos descendencias transcurrieran por la historia, por el tiempo. Una sería la que llevaría al Mesías y la otra sería la descendencia del diablo. Una magullaría en el talón, dice la profecía, es Génesis 3:15, nada más empezar la Biblia. Ya Jehová delineó cómo resolver ese problema. Y ahora, a lo largo de los años, Jehová no ha dejado a la humanidad ni un minuto sin darla atención. Por ejemplo, decimos que hace 6.000 años hizo ese pacto. Perdona, pero no lo he entendido bien. ¿Dos descendencias? ¿Cómo? Vamos a hacer una cosa, perdona que te corte, Mariano, y anótate esa pregunta, por favor, que le quieres hacer a Alfonso Alonso, porque tenemos que ir a otro corte. Muy bien. Antes de nada, también vamos a enviar un saludo rápidamente hasta Suiza. En Suiza también nos ven muchas personas y queremos enviar un saludo a Suiza, a Manuel Bondó y a Clara Rusín, que les enviamos un abrazo fuerte desde el programa. Vamos a este corte publicitario y, si te parece bien, Alfonso, contestamos la pregunta de Mauricio, ¿vale? Venga.
Alfonso Alonso, voy a recapitular muy rápidamente, porque me interesa muy mucho que las personas que nos ven pues se sigan, o a lo mejor personas que se acaban de unir ahora mismo, ¿no? Estamos hablando del tema de la muerte y de una esperanza, según las Escrituras, según la Biblia, una esperanza que tienes una fe total y absoluta en que esto va a ser así, la esperanza de la resurrección, ¿no? Eso es de lo que estamos hablando. Bien, creo que ha sido Mariano o Amadeo, han hecho una pregunta. ¿Por qué Dios no ha actuado antes? ¿No? Porque Dios no ha intervenido antes y resucita a los muertos. Algo así entendido, ¿no? Sí, esa es la vale. pregunta. Entonces, ¿no te importa? Porque ha esperado estos 6.000 años y a lo mejor lo que nos quedan, no lo sé. Bueno, la idea es lo que decía, no podemos apremiar a Dios en el sentido de pedir que algo que Él ha planeado en su propósito lo haga, ¿por qué no antes? Sino que no... Bueno, creo que me ha dado tiempo a explicar que no nos ha dejado ni un minuto sin intervenir, ¿no? Ya cuando ocurrió el pecado, pues ahí mismo marcó pues una profecía de largo alcance, y luego Él hizo a lo largo de la historia, es decir, si hace 6.000 años marcó que habría dos descendencias y una de ellas sería Jesucristo, sería el Mesías, pues a los 4.000 años hizo un pacto con Abraham y dijo que por medio de su descendencia se bendecirían todas las naciones de la tierra. Y esto es algo que a los hebreos no se ha entendido muy bien, porque los judíos piensan que es el pueblo elegido y que los beneficios de ese pacto serían solo para ellos. Pero ya con Abraham, la descendencia que sería Jesucristo, se bendecirían todas las naciones de la tierra. Eso es muy hermoso. Luego después, hace 3.500 años, 500 años después, fijaros el tiempo, Dios interviniendo, hace un pacto con la nación de Israel. O sea, lo saca de Egipto y en el 1513, antes de la era común, hace un pacto con ellos. Y blinda a esta nación como un tutor que nos lleva al Cristo, siempre siguiendo la descendencia prometida. Y con el fin de traer al Salvador que Jehová traía, que era su propio Hijo, ¿no? Entonces, como veis, nos está llevando de la mano. Luego después, dentro de Israel, hizo un pacto con el rey David. Ya estamos hablando más cercano en el tiempo. ¿Y para qué? Para un reino, porque Dios prometió a David que de sus descendientes serían reyes. Y esto hizo que Jesús heredara, como el hijo de David, el poder ser rey del reino de Dios. ¿Del que hablamos la otra vez? Exacto, rey del reino de Dios. Ajá. Bueno, pues con este esbozo, que claro, da mucho de sí para poder hablar, pero sí se puede prever o ver que Dios no ha dejado a la humanidad ni un minuto, ha estado pendiente de ella. Y luego, hace 2.000 años, pues hizo un pacto para un reino que Jesús celebró con sus discípulos, eso Él ya hace en el primer siglo. Y luego algo que se me ocurre, Alfonso, es que también el punto de vista de Dios y el punto de vista nuestro pues es diferente, ¿no? En cuanto al tiempo, me imagino, ¿no? Pero él ha estado trabajando en su propósito y luego en las Escrituras ha estado informando a la humanidad. Lo que pasa es que la humanidad, ahora nosotros somos testigos de ello, digo testigos personales, de decir qué estamos haciendo, nos estamos interesando, nos vamos a beneficiar, vamos a aplicar el consejo que da Dios, confiamos en que va a haber resurrección. ¿Creemos que el pecado es el problema que tiene la humanidad? Pues eso son cosas que tenemos que cuestionarnos. Nuestro compañero Amadeo Álvarez sabe algo sobre esto porque el otro día estuvo, pues como siempre, ¿no? Por la calle, con el micrófono y con una de nuestras cámaras. Vamos a ver esas opiniones. A ver lo que piensa la gente. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacerle una preguntita. ¿Usted qué opina de la muerte? ¿Usted cree que hay alguna esperanza después? ¿Cree usted en la resurrección? ¿Qué me contaría de esos temas? Yo totalmente, sí señor, vivo conforme a esas creencias religiosas tan importantes, que es lo que nos tiene en la vida, y después Dios nos juzgará y dará a cada uno lo que hayamos merecido en tierra. Perfecto. Entonces, ¿usted cree que hay resurrección? Sí señor. Sí, señor. Totalmente. Buenas tardes. Te voy a hacer una preguntita bastante fácil. ¿Qué me dirías tú sobre la muerte? ¿Tú crees que hay alguna esperanza después? ¿Crees en la resurrección? Bueno, cuéntame un poco de la muerte. Dime. Yo creo que sí, que hay algo detrás de la muerte. O sea, que morimos y que luego... Yo creo en la resurrección. Entonces... Y dime un poquito más. A ver, cuéntame, ¿el por qué crees eso? Porque yo creo en Jesús
Entonces Jesús resucitó y yo creo que también nosotros, ahora no, pero en otro momento, pues puede pasar. Buenas tardes. Te voy a hacer una preguntita sobre la muerte. ¿Tú qué crees? ¿Hay alguna esperanza después? ¿Crees que hay una resurrección? Dime, cuéntame algo. Mira, realmente yo no creo en ese tipo de cosas. Yo creo que cuando nos morimos ya estamos muertos y no creo en ninguna resurrección ni nada de eso por el estilo. Pero bueno, algo debe pasar, pero realmente no creo en la resurrección ni nada de eso. Y yo creo que la resurrección está realmente en el recuerdo. Por eso es que debemos de trabajar bastante para poder dejar una buena huella. Eso es lo que yo pienso. Buenas tardes. Te voy a hacer una preguntilla, a ver qué me contestas. ¿Tú qué me dirías de la muerte? ¿Crees que hay alguna esperanza después? ¿Crees en la resurrección? ¿Tú qué crees? No, yo creo que después de la muerte no hay nada y nada más, que no sé. Muerte y yo no creo en la resurrección ni nada de eso. ¿Tú crees que entonces lo que hay que hacer bien es aquí y ya está, no? Sí, en esta vida y ya después de esta vida ya no hay otra. No hay otra. Y ya está. Bueno, pues después de escuchar estas opiniones, yo no sé a vosotros, Mariano, no sé a ti, Amadeo, no sé también a ti, Alfonso, qué os parece, pero yo lo que noto es que hay mucho desconocimiento en cuanto a lo que la Biblia enseña, ¿no? Según estás comentando tú. Y bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué te ha parecido a ti? Bueno, mi opinión es un poco la introducción que hicimos de que las personas no saben exactamente qué es, porque les han enseñado que se sube, que se baja, que no, pero hay una cosa en la que todo el mundo estará de acuerdo, que el sentido común les dice que cuando pierden un ser querido lo pierden. No hemos oído ninguna manifestación en sentido, no. Yo sé que mi padre ha subido y ha hablado y ha estado, o sea, esto no está en el ánimo. Cuando alguien muere, pues fallece, pero sin embargo se enseñan esas cosas. Claro, eso te iba a comentar. Esas cosas y provoca esa confusión. Una doctrina tan importante como la venida de Jesús es que Jesús viene para quitar el pecado y básicamente pues es el tema de la Biblia. Es decir, en Adán morimos y en Cristo vivimos. ¿Y cómo pueden las personas beneficiarse si tienen esta confusión? De modo que lo que se recomienda es que puedan estudiar las Escrituras, que puedan aprender lo que se dice sobre la resurrección. ¿Y quién saca partido de esta confusión? Pues el diablo. O sea, él es el gobernante del mundo. Desde el mismo principio, si hay Dios, también hubo el diablo, que es quien tentó. Es que esto es una parte que parece romántica, que parece folclórica, pero es una realidad. Hoy, ¿quién gobierna el mundo? El diablo. Él es el gobernante del mundo. Él es el Dios de este sistema de cosas y tiene su sello. O sea, ¿qué es lo que hace este mundo bajo el gobierno del diablo? Pues dividir, sufrir, matarse, violencia, pero es su sello, es por todas las partes. Y eso, antes estábamos comentando que Adán y Eva, cuando tuvieron hijos, lo primero que consiguió el diablo fue que Caín matara a Abel. Y así ha sido la historia de la humanidad. ¿El diablo es eterno? No, no es eterno, pero se le ha dado un tiempo. Se le ha dado un tiempo. Hay una ilustración muy bonita que explica por qué el tiempo. O sea, el diablo es semejante a un alumno que le dice al profesor, en este caso el profesor es Dios, pero salió el diablo para decir que esto de darle vida y felicidad a la humanidad lo hace él mejor. Entonces Dios tenía dos opciones, o cogerle y echarle de clase, el profesor, o en este caso destruirlo, pero siempre quedaría la duda, porque hay muchos más ángeles, millones de ángeles, de si tendría o no razón. En el aula, en los alumnos quedaría la duda de si este chico hubiera resuelto el problema. Entonces, en vez de destruirle o de, apartarlo, lo que hace es que le da la tiza. Le da la tiza, le dice al alumno, sí, pues toma la tiza, hala, y se va al encerado. Ahora, eso tenía dos factores. Uno, o yo diría requisitos. Uno, darle tiempo. No puedes decirle al alumno, resuélvelo, y no dejarle tiempo. Tiene que tener tiempo. Y la otra, que no podía intervenir mientras él estuviera haciendo las ecuaciones, porque se haría cómplice.
estaría no dejándole hacer, al final está haciéndolo... O sea, que está ahora mismo trabajando en ello. Exacto. Entonces eso ha requerido un tiempo que a nosotros se nos antoja largo, pero que para Jehová es un tiempo muy corto. Hemos hablado de un periodo de 6.000 años. Y yo digo que para entrarnos un poquillo más en el tema de la muerte, ¿qué garantías tiene la humanidad para creer en la resurrección? Pues las garantías, José, nuestro director, pues ha dicho al principio, al empezar a hablar, que ha habido 9 resurrecciones a lo largo de la historia. De ellas podríamos destacar las 2 más importantes, las que hemos visto en el vídeo. Digo más importante por conocidas, la de Lázaro. Y la de Lázaro pues es una experiencia, una enseñanza que debe de conmovernos, porque Lázaro sucede que Jesús tuvo que recrearlo. Ahí se dan 2 cosas. Que Lázaro ya olía, cuando dicen las hermanas que ya olía, quería decir que ya estaba en descomposición. Cuando Jesús le dijo, Lázaro, sal, en realidad estaba recreándole, porque su hígado, su corazón, todo estaba estropeado. O sea, no fue solo que un cuerpo se moviera, era reconstruirlo, y allí salió Lázaro con su memoria, con su pensamiento. Eso será la resurrección. Y luego algo que dice Jesús con Lázaro, es la expresión, si os acordáis, que dice, tal como se registra en Juan 11, 42 al 44, hay una expresión de Jesús que hace una oración y dice, cierto, yo sabía que tú siempre me oyes, le dice a su Padre. O sea, Jesús cuando oraba a Jehová siempre le oía y él lo sabía, no tenía que hablar en voz alta, pero aclara, pero a causa de la muchedumbre que está de pie en derredor, hablé a fin de que crean que tú me has enviado, a fin de que crean. Y cuando hubo dicho esto, pues entonces con voz fuerte dijo, Lázaro, sal. Y el hombre salió, como lo hemos visto, envuelto en telas, ¿no? Pero eso es una garantía, porque el propio Jesús, al resucitar, pues él mismo llegó a ser la garantía de que hay resurrección. Fijaros, a Jesús, después, durante los 40 días que estuvo en la tierra después de resucitar, se apareció a sus discípulos bastantes veces, y una vez a 500 a la vez. Probablemente en esa ocasión, de las últimas, fue cuando les dio el mandato de que fueran a predicar a todas las naciones. De modo que, bueno, por eso los testigos predican, ¿no? Porque Jesús dejó ese mandato dado, pero se apareció a 500 personas. Y el apóstol Pablo dice, y algunas de estas todavía permanecen con nosotros, o sea, están vivos. Podían decir, eso no es verdad, pero estaban vivos. Entonces tenemos una garantía absoluta sobre la resurrección. Hablando de la resurrección de Lázaro, nunca las autoridades negaron que eso ocurriera. No hay nadie, ni autores, ni libros, que digan que aquello no ocurrió. Le acusaban porque le acusaban de ser de otra fuente, pero decían, esto lo aceptaban, de modo que planeaban matar a Jesús y a Lázaro. ¿Para qué? Para quitarlos del medio, para ocultar aquello. Pero aquella resurrección, pues es historia, ya lo veis. Y la de Jesús, pues mucho más, porque Jesús, pues no obstante, ahora está al frente de la congregación cristiana, bendiciendo a su pueblo mediante la resurrección. Alfonso, hay muchas personas que tienen mucho miedo a la muerte, ¿no? Y bueno, yo me imagino que a partir de ahora, personas que nos están viendo, pues después de que tú has comentado que cuando uno muere no siente ni padece, según decía ese texto que leíste antes, pues eso va a beneficiar a muchas personas, me imagino, ¿no? El tener ese conocimiento, porque si uno cuando se muere ya no siente ni padece... Ahí está disponible, claro, ese es el propósito. Por eso animamos a que investiguen las Escrituras. La respuesta que da la Biblia es la respuesta de un Dios de consuelo, que es Jehová Dios. Y puesto que la muerte es un enemigo, es normal que se tenga miedo a perder la vida. Es normal porque se declara en la Biblia. De hecho, en la carta a los Corintios, la primera, 15:26, dice, como el último enemigo, la muerte, ha de ser reducida a nada. O sea, es un enemigo. Entonces es natural que la gente tenga temor a la muerte, sobre todo cuando la ve venir, ¿no? Como antes decíamos, si está uno sano, no le importa tanto. Pero si realmente percibe que le viene la muerte, eso atenaza. Pero hay quien siente un miedo mórbido a la muerte, hay quien realmente sufre. ¿Y eso es por qué?
Pues a causa de las enseñanzas falsas, de lo que enseñan las religiones. Por ejemplo, todos conocéis que dicen que cuando uno se muere, pues hay un infierno de fuego donde las personas eternamente se están quemando. Pero eso lo dicen instituciones que enseñan que Dios es amor. ¿Cómo va a ser amor teniendo un infierno de fuego? Imagínate. Claro, yo personalmente de pequeño veía en la cabecera del dormitorio de mis padres, veía un cuadro que se veía una virgen y estaba lleno de personas debajo de la virgen quemándose, esperando poder salir. Yo no sé si sería eso el purgatorio, purgar para salir de allí. Y yo me pregunto, ¿cómo un niño no iba a coger miedo a la muerte si una cosa así existía, ¿no? Entonces, ¿cómo poder pues, librarse del miedo a la muerte? Pues conociendo la verdad, estudiando la Biblia, conociendo la esperanza que Dios promete. Sin duda esto es lo más importante, saber, y esta noche lo hemos dicho, y no sé si he sido capaz de poder, dar la importancia que tiene al hecho de que Jesús vino para quitar el pecado y que todo lo que está pasando en la humanidad es debido al pecado. Y Jesús, murió para quitar el pecado. Ahora, ¿cómo nos beneficiamos? Y eso nos afecta a todos, poniendo fe en el sacrificio de Jesús, invocando el nombre de Jehová y también el de Jesús. O sea, que Jesús también cuando dijo, santificado sea tu nombre, pues tenemos que estar en eso, en alabar a Jehová y realmente aceptar el sacrificio de Cristo para nuestra salvación. Este libro que nos traes aquí, que enseña realmente la Biblia, cuéntanos un poco. Bueno, pues este libro, me apetece decir que las cosas que digo no son de un mérito especial personal, sino que cualquier testigo puede explicar estas cosas en donde quiera que vivan las personas. Muéstraselo, por favor, está sacada esta información, está sacada de este libro, que quizá es en este plano, aquí lo sacamos. La palabra que destaca el tema es que enseña realmente la Biblia. O sea que todo lo que este libro anuncia, todo lo que enseña, pues está fundamentado en la Biblia. Y bueno, pues lo que hemos hablado esta noche, que a lo mejor era un tema especialmente profundo, y sin embargo aquí yo animo a que las personas, donde quiera que vivan, no importa, pues aborden a un testigo de Jehová. Primero, que puedan conseguir el libro, es gratuito. Es gratuito. Estudiar la Biblia, un curso con él, también es gratuito. Perdona que te corte, ¿qué hay que hacer si una persona quiere estudiar? ¿Estás diciendo que es gratuito? Es gratuito. ¿Cómo tiene que hacer una persona para poder estudiar? Bueno, pues puede abordar a cualquier testigo de Jehová o ir a nuestro sitio en internet, la web que tenemos, no sé si lo cogerá, JV, esto tan pequeño. JW, ¿no? jw.org. ¿Lo coge? Y ahí pone, es un apartadito que dice, deseo un curso bíblico. O sea, tiene ya un apartadito, también está en línea la Biblia y todas las publicaciones en más de 700 idiomas. No hay nadie que tenga... no hay excusa para no estudiar. No hay ninguna organización que tenga ni la mitad de los idiomas en los que los testigos de Jehová traducen la verdad de la Biblia. Así que y eso se hace por interés por las personas, para que toda persona en su lengua vernácula Yo no sabía ni que había 700 idiomas. No sabía que había 700 idiomas. ¿No lo sabías? Pues bueno, yo lo que sí, perdona que te os he cortado, yo lo que sí quería dejar constancia es de algo que es muy importante, creo, y es que, como he dicho al principio del programa, hay muchísimas personas, la mayoría de las personas se les ha muerto un ser querido, lo están pasando muy requete mal, y sí queremos dejar constancia de lo que has comentado tú, que enseña la Biblia, ¿no? Que para todas esas personas hay una esperanza. Hay una esperanza, tú comentabas que los muertos van a volver a la vida y que no es algo tan maravilloso desde el punto de vista de Dios, decías, ¿no? Que te puedo cortar. Yo creo que Mariano nos habría traído algo, ¿eh? Ah, es poema, Mariano. Sí, bueno, claro, yo y nos queda, me he permitido, dentro de vuestros conocimientos sobre esto y vuestro tema, pues me he permitido pues pasar a verso
A ver qué te parece. Se están Tú me haciendo dirás. famosas tus poesías, ¿eh? Sí. Sí, sí, recibimos mensajes que les gustan mucho tus poesías. Bueno, me alegro. Voy con ello. La verdadera esperanza para los seres queridos que han muerto, lo ha referido la Biblia con su palabra. Del más feroz enemigo que nos persigue y atrapa, Jehová será nuestro alivio, de la muerte nos rescata. Cuando falta un ser querido, el dolor nos atenaza. La Biblia nos da el consuelo de su verbo y enseñanza. En Lázaro hemos de verlo, y resurrecciones varias, 8 más, que así se vieron al ser Jehová quien lo manda. No fue leyenda, fue cierto. Tras ese dormir del muerto, de Jesús vendrá promesa. Todos los que estén en esas tumbas conmemorativas regresarán a la vida. Dios los tiene en su recuerdo. Al oír su voz, los muertos se verán resucitar en la tierra, un paraíso, pues así al hombre quiso darle Dios la eternidad. Día del juicio, sus siervos entre justos admitidos. 1000 años a los injustos concede por conocerlo después de haber revivido. El Gehenna, a sus malvados no habrá de resucitar. Los del rebaño pequeño, cuando mueran, se verán resucitando al momento. Jesús les dijo que allí preparaba para ellos un lugar en ese reino celestial que ha de venir. La Biblia, lo relatado, da una esperanza segura, que vence, no tengáis duda, al enemigo malvado. Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece? Ya en una ocasión decía qué te falta para el bautismo y tengo que decir que es un resumen de un tema que ha sido largo, pero que me podías haber prestado la poesía y acabábamos antes, ¿no? Y hubiéramos... Sí, porque francamente está muy bien. ¿Sabes? Hay una expresión de Jesús que dice, si ustedes saben estas cosas, felices son si las hacen. O sea, lo que hemos hablado, esperemos que las personas tomen decisiones, porque lo que tienen que reconocer es que va contra su sentido común lo que les enseñan, que realmente no es verdad, que hagan caso de lo que dice la Biblia. El temor y la insidia que produce todo lo que está envuelto con la muerte. Jesús tiene un texto que yo querría usar para el final, que es el de Juan 8:32, que él dice, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Y eso nos libertará también incluso del temor a la muerte. Así que animamos a que las personas puedan investigar por sí mismas, y yo no sé si deberías de publicar la poesía. Muchísimas gracias, Alfonso un Alonso, por colaborar una vez más con nosotros con un tema como es el tema de la muerte. Gracias una vez más por estar con ha sido un nosotros. placer.